Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos a la cinturita de la semana, miércoles 3 de octubre. Este día estaremos abordando un tema muy especial. Vamos a hablar sobre las parálisis faciales y con nuestros invitados aprenderemos un poco sobre qué tipos, cuáles son las causas, el manejo, las secuelas, un poco de todo lo que podemos aprender este día. Veamos la cápsula y luego les cuento quiénes me acompañan. La parálisis facial es la pérdida absoluta del movimiento muscular voluntario de un lado del rostro humano. El nervio facial es conocido también con el nombre de séptimo par craneano, que es una estructura organizada por pares que se extienden por un conducto óseo estrecho, que es el canal de Falopio del cráneo. Se trata de un nervio mixto y doble que se encuentra en la cara. Las personas contamos con dos nervios faciales. Cada uno hace posible el movimiento de los músculos de los lados y transporta impulsos nerviosos hacia las glándulas lagrimales, las glándulas salivares y los músculos del estribo. El nervio facial conduce además sensaciones del gusto que proceden de la lengua. La parálisis facial puede surgir como una consecuencia directa de un trauma de nacimiento o por un tumor cerebral. En estos casos surge de manera lenta, se manifiesta con dolores de cabeza, convulsiones y pérdida de la audición o por un accidente cerebrovascular. Existen muchos nombres de parálisis facial. Las causas de la misma pueden ser varias. En el 70% de los casos, la afección surge por razones desconocidas y se denomina parálisis de Bell. En el 25% se denomina como consecuencia de alguna enfermedad o accidente cerebral. En estos casos se le llama parálisis facial traumática. El resto de los casos se deben a tumores, virus, infecciones auditivas o enfermedades en el organismo que afecta el nervio facial. A su vez, las parálisis faciales pueden ser centrales o periféricas, de acuerdo al grado de la lesión, a la zona que afecta y a cuáles hayan sido las causas que lo provocaron. Este tema es muy importante conocerlo, por si se le presenta a un amigo o un familiar. Por eso, como Salud TV, queremos abordarlo junto a nuestros especialistas. Bueno, así es, así que vamos a estar aprendiendo mucho este día. Nuestra primera invitada, ya conocida por todos, nos visita ahora otorrinolaringóloga, la doctora Elsa Rubiria Escobar. ¿Cómo está, Rubí? Hola, gracias, estoy súper bien, gracias por la invitación, saludos a todos los televidentes, gracias por estar aquí, a ver qué aprendemos ahora acerca de parálisis facial. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Por supuesto, nos visita especialista en neurología, en esta ocasión el doctor Roberto López Aguilar. ¿Cómo está, doctor? Bien, doctora, muchas gracias, contento de estar nuevamente acá con ustedes, pero como siempre, la filosofía del programa tiene que ser un programa eminentemente educativo, tanto para la población como estudiantes de medicina, internistas, cualquier tipo de médico que nos están viendo, pues deben de dejar algunos tips, porque a veces es diagnosticado en forma inadecuada y por ende se envía una serie de estudios que son improcedentes. Entonces, esta charla de esta mañana espero que nos deje bastante claro aquí con la compañera doctora Otorrino sobre este tema. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, porque además, si lo escuchan un poquito, el doctor está ronco realmente, así que le agradecemos sobremanera el esfuerzo que está haciendo en acompañarnos. Lo vamos a pasar a que pase consulta con la otorrino. Le queda de todas formas a la par. Bueno, a ver, hablemos un poquito, ya escuchamos la cápsula bastante amplia, pero vamos desglosándolo por partes. Doctor, ¿a qué le llamaríamos parálisis facial? ¿Cómo podemos decir que alguien tiene una parálisis facial? Bien, quizás, doctora, quisiera hacer un poquito de historia, porque todo el mundo la conoce como parálisis facial periférica o parálisis facial de Bell. El doctor Charles Bell, un médico inglés en Edimburgo, en Inglaterra, fue
curiosamente un cirujano, pero un gran anatomista, que fue el primero que hizo el primer legado de la anatomía descriptiva. Y él fue precisamente quien descubrió y le menciona que en la parálisis facial, que es la mitad única y exclusivamente de la cara, es por el nervio facial, y cuando el ojo se pretende cerrar, el globo ocular se va hacia arriba de una manera de defensa, y a ese fenómeno se le llama fenómeno de Bell. Entonces, ya con estamos hablando de 1800, que ya viene el diagnóstico. Tenemos en la cara dos pares craneales séptimos que inervan todo lo que es la expresión facial, la mímica. Ustedes pueden ver cuando alguien está hablando, frunce los ceños, abre la boca en forma simétrica. Eso quiere decir que un facial izquierdo y un facial derecho están funcionando adecuadamente. Cuando uno de los dos faciales se ve afectado, como lo veremos un poquito más adelante, el lado sano jala. Y esto es bien importante porque la mayoría de gente me dice, doctor, me dio parálisis del lado izquierdo, la cara se me vino a la izquierda. Curiosamente, donde se desvía la cara es el lado sano, lo que estoy diciendo. Entonces el otro es el afectado. Entonces el compromiso de la musculatura, principalmente de la cara, eso es lo que se conoce como una parálisis facial. Lo más importante que comenté al principio con fines académicos es que cuando es parálisis facial periférica benigna, el pronóstico es excelente. Para que los compañeros médicos o estudiantes ya me lo envían a la oficina hasta con resonancia magnética, cuando el problema ha sido que le ha dolido el oído, como bien nos va a explicar la doctora, o han tenido un dolor en la apófisis mastoide y al día siguiente la cara se les ha torcido y ya lo mandan con resonancia. Yo creo que este es el objetivo del programa, educar tanto a la población como a todo el gremio médico. Especialmente los médicos que están lejos, que son la primera puerta de entrada para un diagnóstico, que pueden estar allá lejos en los diferentes sitios, en los departamentos, ¿cierto? Bueno, se agrega a nuestro staff de especialistas este día la licenciada Vanessa Alfaro, fisioterapeuta. ¿Cómo está, Vanessa? Bienvenida. Gracias, aquí un honor estar otra vez aquí con ustedes y vamos a hablar con un tema muy importante que es la parálisis facial y los ejercicios que hay que hacer en casa y en la clínica. Y definitivamente pilar importantísimo para la recuperación de un paciente con parálisis de cualquiera de los tipos, pues es fisioterapia. Así que gracias a usted por acompañarnos. Gracias. Bueno, vamos a ver, Ruby, ya nos dijo más o menos, el doctor te adelantó un poquito, ya dijo que tenemos una parálisis facial benigna y otra que no es benigna. ¿Podríamos hablar un poco más acerca de eso? Sí, la verdad que como bien nos dijo el doctor, la mayor parte, el 85% de parálisis faciales son parálisis de Bell. ¿Cuál es la parálisis de Bell? Es una parálisis que nosotros ya descartamos que el paciente no tiene otra cosa. O sea, es idiopática, no se sabe qué es lo que la produce. Hay teorías que se cree que son virus y al hacer exámenes de proteína C reactiva se puede evidenciar que es una infección de tipo viral que puede llegar a inflamar la vaina de mielina y por lo tanto producir la parálisis del nervio facial. Eso es lo más frecuente, pero el 30% de diagnósticos que se hacen de parálisis de Bell no son parálisis de Bell. Por eso, como siempre lo mencionamos, lo ideal es hacer una buena historia clínica, preguntarle al paciente cómo fue la evolución, si fue súbito, si se acostó bien y se levantó con la cara paralizada, o si fue progresivo, si tiene algunos otros síntomas, si el paciente siente bien el gusto o si tiene o no alteraciones de la glándula, si tiene sensación de que tiene menos saliva, muy reseca la boca, si el ojo no le está lagrimeando o si el ojo está seco, si hay problemas en el oído, que el paciente sienta algún zumbido o ruido, si sienta que escucha menos con ese oído, o si el paciente tiene una alteración de equilibrio. Todos estos síntomas nos podrían llegar a ser otro tipo de diagnóstico que es bastante frecuente en otorrinolaringología, que son las parálisis producidas por infecciones de oído medio, que pueden ser otitis externas, otitis medias agudas y otitis medias serosas. ¿Por qué se puede dar? Porque el nervio facial tiene un trayecto bien largo y también pasa a través del conducto auditivo, a través del oído medio, y si hay una infección a este nivel, una infección severa a este nivel puede llegar a causar la parálisis.
También hay otras causas como son traumatismos craneanos, golpes en la cabeza, que después el paciente a los 2 o 3 días apareció con la parálisis facial. Y eso puede ser causa también porque por ahí también a nivel del área temporal, ahí pasa el nervio facial. O sea, son varias causas que pueden... Bueno, muy importante y muy interesante todo lo que han mencionado hasta el momento, pero ya las personas que están en casa ya se quedan con el concepto. Hay 2 tipos, la gran mayoría es benigna y a una de las causas que ya escuchamos, muy frecuente, infecciones severas en el oído. Razón de más para cuidarnos, esas gripes y todas esas infecciones para que no se nos vayan a complicar. Pero vamos a ir ahorita a escuchar el avance de TN21 con Samuel Arias y luego volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Que se les duerme la mitad del cuerpo, una mano, un pie y la mitad de la cara. Y de eso les da un dolor de cabeza y todo dormido. Les queda ya los nervios como que se entiezan, ¿verdad? Y eso es lo que les da la parálisis. Les pone un ojo rojo, dicen, y la boca se les tuerce. Se le tuerce la boca y les da dolor de cabeza y les tiembla la piel. Empieza a temblar el nervio, empiezan, salivar, y insomnio, el ojo se le lagrimea. Esos son los síntomas de la parálisis facial. Que le hace un tic en la parte que le va a dar la parálisis, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por responder a nuestras encuestas siempre en el sondeo con tan buena disposición. Y ahí nosotros nos basamos más o menos cuánto sabe la gente de cada patología y cuánto nos hace falta todavía educar más. Ahí el señor nos decía que la parálisis era de la mitad del cuerpo, bueno, parálisis facial es únicamente la cara. Habíamos interrumpido a Ruby, que nos estaba hablando de las causas, pero habíamos escuchado y quedaba en que la más frecuente eran las infecciones en el oído, ¿sí? Bueno, la más frecuente es la parálisis de Bell. ¿Y la causa más importante ahí vendría siendo eso? Es causa que se cree que es origen viral. Entonces el tratamiento, normalmente el paciente a los 3-4 días empieza a mejorar, pero lo ideal es darle el tratamiento que lo que indican los libros usualmente es esteroides y antivirales los primeros 3 días. Ahora, como tenemos que investigar, porque ese es un diagnóstico de exclusión cuando estamos seguros que el paciente no tiene otra cosa, porque también hay tumores de las glándulas parótidas y como aquí pasan las ramas del nervio facial, las 2 ramas principales, por eso es que podría, o sea, hay que examinar hay que hacer un examen físico completo de cabeza y cuello del paciente, a ver si tiene aumento de los ganglios, si tiene algún tumor en la glándula parótida. Y también hay causas que pueden ser, que son un poco más raras, que son tumores en el oído interno, tumores a nivel del ángulo pontocerebeloso, que usualmente eso se diagnostica cuando se ve que hay una parálisis que no mejora o que es recurrente del mismo lado. También tenemos los traumas y también el barotrauma es bien importante, pacientes que tienen un proceso infeccioso de vía respiratoria superior y se meten a bucear, o que suben a una altitud en avión demasiado extrema, entonces eso también puede comprimir el nervio facial y el paciente puede darle parálisis facial. Yo he tenido pacientes que volando les ha dado la parálisis facial. Normalmente al descender empiezan a mejorar, pero sí hay que dar medicamentos para que resuelva rápido, porque este es de los síntomas, de los signos y de las enfermedades que el paciente y la familia se preocupa un montón y es algo bien incómodo que su ojo quede abierto, pues que usualmente la parálisis facial, según la clasificación de House, va del grado 1 al grado 6.
Grado 1 es un paciente normal que no tiene parálisis. Y grado 6 es aquel paciente que está flácida la cara, ¿verdad? Que está completamente torcido. Y pues hay que hacer el diagnóstico qué tipo de parálisis tiene, porque si es demasiado grave también habría que ver si es otra causa la que tiene. Cuando hablamos, porque el doctor hablaba de parálisis benigna, ¿hay algo que pueda tranquilizarnos de entrada o algo en la forma de inicio del cuadro que pueda tranquilizarnos, como decía usted, y hacer pensar lo más seguro es que esto es benigno? Sí. El tallo cerebral es donde nacen los 12 pares craneales, ahí nace el séptimo. Hace un recorrido y cuando uno dice la lesión del nervio facial es infranuclear afuera del tallo, inmediatamente las características son que se va a ir exactamente la mitad de la cara. El ceño no se va a poder fruncir, el ojo no se va a poder cerrar y la boca se va a desviar hacia el lado de la lesión. Cuando es un problema de origen central maligno, como bien lo decía el otro, ya hay que sospechar otra cosa. Usualmente solamente la parálisis es la cuarta parte de la cara. O sea, no incluye el ojo. El paciente puede cerrar el ojo, no pierde las arrugas de la frente y solamente la comisura. Eso es una alarma, una alerta que puede ser el debut de una enfermedad cerebrovascular o un tumor del ángulo pontocerebeloso, como bien decía la doctora. Entonces, quizás lo más importante es que a la observación, si el paciente llega a la oficina, el diagnóstico es eminentemente fácil. Cuando el paciente llega con la mitad de la cara, como bien decía, el ojo no lo cierra, la boca se le desvía. Usted dice, y al cerrar el ojo, al querer cerrar el ojo se va hacia arriba, es el fenómeno de Bell, es benigna. Es benigna, el 95% ceden a la tercera semana. ¿Cómo se decía en los hospitales, doctor? Que hasta el portero dice. Bueno, no quise decir. Pero ahí era, así decían en los hospitales. Es que yo siempre le he dicho a mis alumnos que mucho de la neurología es la observación. Desde que usted se pone en contacto con el paciente, si va temblando Parkinson, si tiene una secuela de una ACV, si tiene la mitad de la cara, por eso viene. Y otra de las cosas importantes es que la cara no tiene sensibilidad por el facial. Lo digo esto porque esta semana precisamente llega unas 2 pacientes, me llegan, vengo con temor que me vaya a dar parálisis de la cara porque se me hormiguea. Ese es del nervio trigémino, que no tiene sensibilidad, no es el facial, no es el facial, es el trigémino, es otra cosa. Pero bueno. Otro par craneal. Otros 20 pesos. Pero lo más importante, quiero dejar claro, es que si solamente se compromete el cuarto de la cara, la comisura bucal, y es una parálisis, eso es obligación descartar que no haya nada maligno. Ese sí necesita resonancia. Eso sí, eso habría que hacer una historia, si es hipertenso, si es diabético, si ha hecho algún, lo que dijo un paciente, si ya se compromete la mitad del cuerpo, además, es un evento cerebrovascular aquí y en cualquier parte del mundo. No hay que andar con medias tintas. Estudio de neuroimagen. Muy bien. Bueno, aquí tenemos a nuestra licenciada en fisioterapia que recibe pues muchas pacientes con este tipo de padecimiento. Para que nos cuente un poco, Vanessa, más o menos en cuánto tiempo remiten los diferentes tipos de parálisis facial. Eso va a depender también de todo que haya pasado. Primero, donde el neurólogo. También nosotros le decimos si ha pasado con los otorrinos para ver si no hay una infección, porque es más, nuestro equipo puede aumentar otra vez otro tipo de infección, porque si colocamos calor y está la infección activa, podemos ocasionar otra enfermedad que ya no es la parálisis facial. Entonces, como dice la doctora, hacemos la evaluación del paciente y entonces comenzamos con el equipo de fisioterapia, que es ultrasonido, láser, TENS, que son unos electrodos. Con electrodos. El ultrasonido se coloca después de los 7 días. ¿Por qué? Primero, para evaluar si no hay una infección y no hacer otro tipo de diagnóstico. Y también que baje un poquito la inflamación, porque no se puede colocar el ultrasonido cuando hay mucha inflamación. Entonces, pero hay medios físicos que lo podemos ocupar como calor y luego helado para el dolor y la inflamación. Porque siempre llegan los primeros días con dolor, inflamación
y bastante irritabilidad, ¿verdad? Esa era una de mis preguntas. ¿Realmente la parálisis facial, Ruby, duele? Hay pacientes que presentan dolor. Hay algo súper importante, que es el síndrome de Ramsay-Hunt, que es una parálisis facial producida por el herpes zóster. Por eso hay que examinar los pacientes la boca, porque pueden haber lesiones vesiculares pequeñas que al inicio no las notemos y puede ser causada por herpes zóster. También tenemos que examinar porque normalmente estas vesículas que se van a acompañar de este síndrome, que es causado por el herpes zóster, pueden estar en el conducto auditivo, puede estar en la membrana timpánica o a lo largo del nervio facial, o también pueden estar en la faringe o en el velo del paladar. Por eso hay que historiar a los pacientes y examinarlos. Y casi siempre este tipo de parálisis causada por este virus herpes zóster, es súper dolorosa. El paciente no aguanta, da gritos, o sea, es sumamente dolorosa, y entre más pronto iniciamos el tratamiento con medicamentos para este tipo de virus, con aciclovir o cualquier otro de esos tipos, es más rápida la recuperación del paciente, porque esta sí es bien dolorosa. Y ese sería uno de los casos en los que Vanessa dice que el paciente al colocar la fisioterapia presentaría algo peor, no lo aguantaría. Sí, no lo aguanta, y por eso hacemos bastante énfasis a que vayan primero a pasar consulta con el otorrino y el neurólogo, porque de ellos depende cómo nosotros vamos a trabajar los ejercicios y qué equipo va a necesitar. Más o menos se tarda de 2 a 3 semanas. Si el paciente es constante con sus ejercicios. ¿Cuántas veces a la semana estamos hablando de terapia? Puede ser 3 veces a la semana, para también no agotar mucho el músculo, porque los ejercicios también agotan el músculo, y si está flácido, entonces es llevar tranquilo, ¿verdad? Todo. Entonces lo hacemos 10 repeticiones de ejercicios cada día, de los que se enseñan a la clínica, y eso le va a ayudar, porque la mayoría de personas siempre llegan afligidas que por la estética, ¿verdad? No, además los seres humanos somos desesperados, y últimamente, o sea, la paciencia es lo que menos tenemos, y en una situación en la que tengo desviada las facciones, o sea, realmente la cara, la gente quiere que esto se solvente ya. Así es. Entonces es importante calmar al paciente y explicarle cuál es la evolución natural de la enfermedad, supongo, ¿no? Sí, y también explicarle los cuidados que tiene que tener, porque la parálisis facial, el ojo, pues casi siempre hasta el grado 3, si no me equivoco, doctor, el ojo se puede cerrar, pero en la noche cuando el paciente está dormido, el ojo queda abierto porque el párpado está paralizado. Entonces a estos pacientes hay que recomendarles que se tienen que poner algún ungüento lubricante para el ojo y un parche para que cuando esté dormido el ojo esté cerrado, porque de las complicaciones más frecuentes de la parálisis facial son las úlceras corneales. Entonces el paciente tiene que estar lubricando el ojo durante el día y durante la noche también, y mantenerlo sellado, porque el paciente, si no se pone parche ocular, el ojo va a estar abierto, y de estar abierto le puede producir una úlcera corneal, que eso es ya una complicación más difícil de tratar. Como dice el doctor, otros 20 pesos. Otros 20 pesos. A ver, doctor, hablemos un poco de las clasificaciones, ya que Ruby las mencionó. Fíjese de que realmente la clasificación va a depender, uno, de los estadios en que tenemos el cuadro de inicio. Solamente quisiera ampliar la pregunta anterior. La parálisis facial idiopática per se no duele, porque es idiopática. En el caso de Ramsay-Hunt, precisamente el dolor es en el oído, pero el dolor del oído no lo produce el facial, sino que el quinto par, el trigémino. Entonces, es como que tuviéramos algún absceso en la parótida y se le va a desviar la cara, le va a doler, pero es por un proceso que está ocupando la carótida, o cuando hay una otitis, la parótida, una otitis. Entonces, pero por ejemplo, ahí están las parálisis a frigori. Salen los señores, abren la ventana, van a aspirar aire, y cuando ya entran, empiezan a sentir que empiezan a botar saliva, a frigori, en el cambio de clima. Si no es porque la familia le dice que tiene desviada la boca, no se dan cuenta. Entonces ni duele,
Pero ya cuando hay un proceso que compromete el nervio trigémino, como una mastoiditis, una otitis, entonces sí va a doler, pero ya es otro cuadro que vamos allá, se va a acompañar de eso. Ahora, pregunto, parálisis de Bell o parálisis facial o como la que usted acaba de mencionar, a Frigori, ¿le pueden pasar a cualquier persona o existe algún factor de riesgo específico que debemos tomar en cuenta? Uno de los aspectos que bien comentaba la doctora, los virus es una de las causas que está. Luego pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión arterial, con dislipidemia. Una cosa bien importante, yo en mi corta carrera de 28 años, de ser profesor de neuro, he tenido 3 casos de 2 señoras que les ha dado parálisis facial periférica repetitiva bilateral. Ojo, puede ser el debut de una esclerosis múltiple. No sé, parálisis, me volvió a repetir, momentito, ya cuando ya hay 2 o 3 veces ya hay que buscar una causa inmunológica, y a la cabeza yo he tenido pacientes que se les hace la resonancia magnética y se encuentra placas desmielinizantes, que es un cuadro de una esclerosis múltiple. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Ahora, este es en el caso en que la presente recurrente, o sea, que se repita. Repite. Obviamente, perdón doctora, sin una causa, porque en el caso identificable. Que dice la doctora, no, que tiene una otitis supurada de larga evolución, le puede estar repitiendo porque ahí está el agente, el agente etiológico. Eso es bien importante poderlo identificar. Pero quizás de lo que yo quisiera dejar tanto aquí a la población como a los estudiantes de medicina y colegas, el error más grande que puede haber es que se esté manejando un paciente como parálisis facial periférica y sea de origen central. Eso sí que no es perdonable, porque ya cuando dicen, mire, no se le cura la parálisis facial, vaya al neurólogo. Y que nunca ha sido periférica, siempre fue central, ya un tumor de fosa posterior. O sea que mucho ojo con ese tipo de pacientes. Por eso mencionaba Ruby que también es importante preguntar si hay disminución en el olfato, en el gusto. O las lágrimas también, ¿verdad? O sea, te afecta a varios. También la audición, porque el nervio facial tiene una rama que es la cuerda del tímpano que llega al oído. O sea, que hay que preguntarle bien cuáles son todos los síntomas que hemos estado mencionando, el equilibrio, para tratar de saber si el paciente tiene algo central o es algo periférico. Casi todas son periféricas, o sea, y yo he visto pacientes niños que llegan con parálisis facial, lo que tienen es una otitis media mucosa más una rinosinusitis, que ya viene de varios meses y nunca le dieron tratamiento. Y la otitis media mucosa no duele, simplemente es la acumulación de líquido en el oído medio, de líquido mucoso. Pero como hizo presión, demasiada presión sobre el nervio facial, eso le puede producir la parálisis facial. Entre más pronto lo diagnostiquemos, mejor pronóstico va a tener el paciente. Bueno, definitivamente muy interesante todo lo que hemos escuchado hasta este momento, pero fíjense que esto se pone aún mejor. Vamos a escuchar la siguiente cápsula al doctor Diego Vides Clará, cirujano plástico, quien nos habla sobre las técnicas utilizadas en cirugía plástica para los casos de parálisis facial. Ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy el doctor Diego Vides Clará, soy cirujano plástico y este día vamos a conversar un poco sobre las técnicas quirúrgicas para tratar la parálisis facial. La cirugía para tratar la parálisis facial es uno de los grandes desafíos para cualquier cirujano plástico. Tenemos 16 músculos a cada lado de la cara que son los que se encargan de dar la expresión facial. Cuando uno de estos es dañado, la sincronía es necesario restablecerla. Los objetivos principales que vamos a tener son: primero, lograr que se pueda cerrar nuevamente el ojo para evitar daños a la córnea, y luego pues tratar de simetrizar lo que es la boca para que la persona pueda tener un aspecto más normal. Las cirugías, ¿en qué consisten? Pues tenemos de 2 tipos. Una es la técnica convencional, que es movilizar músculos que están cerca de la cara, como son el músculo temporal o el músculo macetero, para lograr que el otro lado adquiera cierta simetría. La más novedosa, la revolucionaria, es la microcirugía, con la cual tratamos de reactivar el nervio facial que ha sido cortado. Esta es una cirugía sumamente compleja, pero es la que da un mejor resultado. ¿Por qué? Porque vamos a lograr que la expresión facial sea simétrica con el otro lado de la cara. Entonces, un resultado mucho más natural para poder
aliviar los síntomas y la deformidad que se produce en la cara, porque un lado se mueve completamente al otro. Estas son las alternativas que tenemos para tratar la parálisis facial. Soy el doctor Diego Vides Clará, cirujano plástico, y nos vemos en la próxima, amigos de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estoy yo aquí súper bien acompañada de la doctora Eva de Morales, reumatóloga, quien viene, bueno, aparte de saludarnos, a hacernos una invitación a 2 eventos diferentes y trae regalos para ambos eventos. Así es. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias por permitirme estar aquí para poderlos invitar a la 17ª jornada de enfermedades reumáticas. Octubre es el mes en el que nosotros conmemoramos todas las enfermedades reumáticas, artritis reumatoide, espondilitis, fibromialgia, lupus, todas. Entonces hacemos jornadas educativas para pacientes y este año vamos a hacer también una simultánea para médicos. Entonces, para poder que nuestros colegas, ¿verdad?, se informen más sobre estas enfermedades, para que conozcan más sobre ellas, las diagnostiquen de una manera más temprana, y también tenemos la de pacientes para que ellos sepan, ¿verdad?, sobre su nutrición, los ejercicios que tienen que hacer, que conozcan más sobre su enfermedad. Muy interesante, Eva. A ver, y los 2 eventos entonces se van a hacer en simultáneo. Así es, en simultáneo. ¿Van a ser cuándo? ¿Este fin de semana? Es este fin de semana, el sábado 6 de octubre a las 8 de la mañana. ¿Cuántas horas está estipulada para cada uno de los eventos? Más o menos son 5 horas toda la mañana, ¿verdad? Va a ir terminando aproximadamente a las 12:30 de la mañana. De las 12:30 a 1 de la tarde. A 1 de la tarde, sí. Qué interesante. A ver, ponentes, ¿quiénes son nuestros ponentes? ¿Nosotros son ustedes los médicos de la Sociedad de Reumatología? De reumatología, sí, estamos todos, ¿verdad?, incluidos ahí. Bueno, para el de nutrición sí, nos va a apoyar alguien de nutrición, también va a ir alguien de fisiatría, un doctor de fisiatría a ayudarnos para enseñarles a los pacientes sobre los ejercicios, ¿verdad?, y cosas que ellos pueden hacer o cómo pueden llevar su vida teniendo algún tipo de artritis. Y estamos pues los reumatólogos, aquí está su servidora también que va a estar dando tema allá, entonces ahí estamos que vamos a dar educación. A ver, háblenos un poquito de los temas que van a estar abordando para pacientes y de los temas que se van a estar abordando para médicos. Para pacientes, pues conociendo mi artritis es uno de esos. Es muy importante saber qué tipo de artritis es el que tiene el paciente. A veces el paciente dice, no, a veces no tiene bien definido cuál es, a veces confunden osteoartritis, artritis reumatoide, entonces ahí vamos a definir cuál es la que él tiene. La nutrición, eso es bien importante porque el paciente pregunta qué puedo comer, qué no puedo comer, cuántas veces puedo comer de esto a la semana. También tenemos el que les había mencionado de fisiatría, sobre la actividad física. Vamos a tener uno que es de fibromialgia también, porque a veces muchas de las enfermedades reumáticas, el paciente puede tener artritis reumatoide, pero a veces también desarrolla fibromialgia. Entonces tenemos, o sea, pueden esos estar dos, combinadas. Estar combinadas, entonces vamos a hablar sobre fibromialgia también. Y en el de médicos vamos a hablar sobre artritis reumatoide, vamos a hablar sobre espondilitis anquilosante, se va a hablar sobre esclerodermia, fibromialgia también, y vamos a tener un tema de artritis idiopática juvenil, ¿verdad? Por la que da en los niños. Bueno, entonces el llamado de atención a pacientes o familiares de pacientes también, ¿verdad? Así es, pueden llegar, vamos a rifar las entradas. Bueno, a ver, el sitio en Facebook donde puedo buscar información o sitio web. Así es Asociación Salvadoreña de Reumatología, así nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram también. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Así es. Las entradas, ¿a dónde? Aparte de las que usted va a hacer el enorme favor aquí tan linda de que nos van a obsequiar 2 para pacientes y 2 para médicos, las cuales vamos a poner a su disposición a través de redes sociales para que puedan participar y puedan ganárselas. Y de antemano, pues muy agradecida, Eva, por este regalo tan valioso. Ahora bien, ¿qué más podemos decirles? Recomendaciones a los diferentes tipos de pacientes a los que va dirigido este evento.
Bueno, de que la disfruten, que no tengan pena. Ahí es donde pueden aprovechar para preguntar todo. A veces, lastimosamente, en los servicios públicos de salud o a veces en el Seguro Social uno no tiene tanto el tiempo para explicarles, o a veces tienen dudas o se van con algunas dudas. Pues aquí estas jornadas para eso son, para aprovechar, para educarnos, para conocer más sobre nuestra enfermedad. Entonces, que la aprovechen, ¿verdad? Y que va a estar muy interesante y les va a gustar muchísimo. Muy bien, y les comento que esta es la 17ª, es decir, 17ª jornada de pacientes con enfermedades reumáticas y a la vez simultáneo paramédicos. Pues vamos a invitar, ¿qué fecha es y a dónde consigo las entradas? Ok, 6 de octubre van a estar a la venta el día del evento, temprano en la mañana, ¿verdad? Pueden llegar ahí o si no pueden escribirnos al Facebook de la asociación. Excelente, muchísimas gracias doctora por habernos acompañado, Sí, gracias por venir a hacer esa invitación y por las entradas que nos ha traído a obsequiar para nuestros pacientes y médicos. Muchas gracias. Le deseamos la mejor de las suertes. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más del tema de hoy, parálisis facial. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa y llegamos a la sección de mitos y verdades. Usted ya la conoce, vamos a establecer la creencia popular y nuestros invitados se van a encargar de decir si esto es cierto, si es falso y explicarnos el por qué. Vamos a ver el primer mito de ellos en relación a la parálisis facial. Nos dice, el estrés y los cambios de ánimo pueden causar parálisis facial. Doctor, ¿será cierto? Definitivamente que sí. Está bien descrito que el estrés es un factor desencadenante. Claro, ya si entramos en el mecanismo del estrés, es bien complejo, pero sí tiene que ver también la microcirculación. Si hay un problema de falta de sangre, de irrigación al nervio facial, sí, está demostrado que sí. O sea que sí es cierto que por estrés puede ocasionarse. La forma en que llega a serlo es compleja, pero es real. Muy bien, gracias. La siguiente. La siguiente nos dice, el dolor de oído es una señal de parálisis facial. ¿Será eso cierto, Ruby? Podría ser si hay un problema a nivel de oído medio o de oído externo, una otitis externa podría ser, o tumores también pueden dar dolor y luego aparecer la parálisis facial. Cada paciente es diferente, pero si hay un dolor de oído, sí hay que alertarse de que podría producirse posteriormente una parálisis facial. O sea, cualquier dolor de oído hay que consultar, no hay que automedicarse. Tenemos datos, Ruby, sobre el porcentaje de pacientes que por una otitis pueden desencadenar una parálisis facial. Como un 15%. Un 15%, ok. Esto es, en un tanto, no es para que usted se confíe, pero también es para tranquilizarlo un poco, que no toda otitis, no todo dolor de oído va a desencadenar en una parálisis facial. Pero ojo, no significa que no debe consultar, por el contrario, para que no pase a ser de ese 15%, hay que consultar. Exacto. Muy bien, gracias, Ruby. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, no todos los pacientes se recuperan de esta parálisis facial, doctor. Fíjese de que efectivamente todo va, usualmente el 75 u 80% de los pacientes de una parálisis facial periférica idiopática de causa desconocida, el 90% resuelven inclusive sin tratamiento. Pero aquellos que tienen un daño, por eso es que hay un estudio que nosotros los neurólogos mandamos que se llama neurografía del nervio facial. Ahí podemos ver qué tanto daño hay para en una forma pronóstica, pues decir, mira, a este paciente le van a quedar secuelas. Son nuevos pacientes que usted los mira ahí después de cuando uno llega y le dice, mire, hace como 20 años me dio parálisis y cuando está hablando con uno, la boca se le desvía porque les quedó como secuela. Le quedó una secuela. Lo que bien decía acá la doctora, cuanto más antes se consulte, la recuperación es mucho más posible. Muy bien. Estamos entonces, sí, o sea, no todos los pacientes se recuperan en un 100%, sí, pero va a depender mucho no solo de la causa, sino de lo temprano que sea el diagnóstico y por supuesto del manejo. Correctísimo. ¿Verdad? Bueno, veamos la siguiente, gracias doctor.
La siguiente nos dice, ¿existe hipersensibilidad al sonido en aquel oído que está afectado por la parálisis? Efectivamente, puede haber una hipersensibilidad, por lo mismo que hablamos, porque el nervio pasa a nivel del oído. Entonces puede estar afectada que el paciente sienta algiacusia, le duelen los oídos con los ruidos fuertes. Entonces, cuando está con parálisis, y hay pacientes que aunque no tengan parálisis facial, también padecen de esto porque tienen una sensibilidad mayor. Y cuando hay parálisis puede ser un síntoma que sí está presente en bastantes pacientes. Muy bien, Pues, por lo tanto sí es cierto. Dígame, doctor. Solo me permite ampliar un poquito y es un caso verídico. Yo tengo 28 años de darle a mis alumnos la conferencia sobre vértigo periférico y yo nunca había tenido un vértigo periférico. Y un día me levanto en la madrugada y me empieza a zumbar el oído y fui. Para no cansarlos, tuve un síndrome de Ramsay-Hunt, un virus varicela, es el virus varicela zoster que queda en el ganglio geniculado durmiendo. Pero ¿a qué quiero decir esto? Que he quedado con una hiperacusia. El oído, a mí los sonidos suaves me incomodan este oído, o sea que puedo hablar con autoridad porque yo lo he padecido, la pregunta que está ahí, al sonido, sí, y me dio parálisis facial, por supuesto, porque por ahí pasa el facial y ya he quedado con una hipersensibilidad a los sonidos, se llama hiperacusia. Y es molesta. Ser médico. No, bueno, pero mejor que me haya pasado para así ya entender a la gente que me visita. Veamos el siguiente, por favor. El siguiente nos dice, mascar chicle o inflar un globo puede ayudar a la rehabilitación, Rubí. Sí puede ayudar, o sea, cada vez que hacemos esto, además que si hay afección en el oído medio, cada vez que hacemos esto, inflar globos, mascar chicle, tomarse los líquidos con pajilla, eso es como hacer pesas para los músculos que están en la trompa de Eustaquio y mejoran la función del oído medio. A los pacientes casi siempre yo les recomiendo que si van a volar o que si bucean, también tienen que estar haciendo estos ejercicios para evitar problemas en el oído medio. Pero además de eso, cada vez que hacemos eso, además de otros ejercicios que son como tirar besos, reírse, apretar bien los ojos, abrirlos, o sea, hay varios gestos que podemos hacer que son parte de los ejercicios para la rehabilitación del paciente con parálisis facial. Los mimos y guiños. Muy bien, veamos el último que también está relacionado aquí a lo que sería tu especialidad. ¿La función nasal se reduce al tener parálisis facial? Se puede reducir porque los músculos de la nariz también están involucrados cuando hay parálisis facial. Puede haber afectación que el paciente sienta que no respira bien por esa fosa. Que no respira bien y que no siente olor también. También, que le da hiposmia por lo mismo del gusto. Muy bien. Bueno, gracias. Esta fue la sección de mitos y verdades. Vámonos a una pausa y volvemos ya con más información con nuestra fisioterapista. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa y en esta ocasión la licenciada Vanessa nos va a dar una demostración de cómo son los ejercicios de rehabilitación, gracias a que tenemos una modelo, Gabriela, que nos va a estar colaborando. Cuéntanos un poco los ejercicios. Bueno, vamos a comenzar primero, si la cara, o sea, la forma de la boca está torcida, también tenemos férulas que nosotros las hacemos en la clínica para comenzar a darle una simetría a nuestra cara, ¿verdad? Esta la colocamos aquí en el oído y la introducimos en la boca y esto jala la comisura y ya le da una simetría. Luego tenemos el equipo médico que es láser, ultrasonido, el TENS, las compresitas, las heladas y las calientes y luego se le explica al paciente, y un masajito porque eso le va a ayudar a relajar y que esté más tranquilo, ¿verdad? Un masajito facial en toda la cara porque también los otros músculos están comprometidos a forzar más, porque como estos lo están jalando, estos músculos están comprometidos y están tensos, entonces hay que relajarlos. Y se les enseña a los pacientes el tipo de ejercicio, ¿verdad? Aquí más o menos vemos un poquito los músculos que están comprometidos, que son la comisura labial, lo de los ojos, la frontal,
la nariz, el piramidal, que es ese de aquí. Entonces nosotros colocamos enfrente de un espejo al paciente, que eso lo va a hacer con bastantes repeticiones. Entonces colocamos al paciente enfrente del espejo y le decimos, levante la ceja. Él no lo va a poder hacer, pero entonces nosotros estimulamos el músculo y lo levantamos asimétrico a la otra ceja. Levante la ceja, entonces lo levantamos. Ahora decimos, cerramos el ojo, estimulamos el músculo y le ayudamos a cerrar el ojo. Eso el paciente no va a poder cerrarlo, entonces nosotros lo cerramos con el cuidado, nuestra higiene y todo, ¿verdad? De ahí le decimos que frunce el ceño. Entonces estas comisuras no van a estar, hay que estimularlas siempre y hacemos 10 repeticiones, ¿sí? Ahora la nariz como está comprometida también, estimulamos el músculo y le decimos como que haga una seña de mal olor. Eso, entonces estimulamos el músculo y le ayudamos a hacer las mismas características que tiene la otra cara que está bien. Luego continuamos con lo que decía la doctora, el besito, estimulamos aquí la comisura porque eso es así como redondito y hacemos el besito, tira un besito y ahí. Siempre estimulamos para que el músculo comience a activarse porque está ahorita dormido, por eso se llama parálisis. Entonces estimulamos y hacemos el ejercicio. También la sonrisa, no va a poder hacer la sonrisa, se le va a ir la boca para allá porque son los músculos más fuertes. Entonces nosotros estimulamos siempre aquí y hacemos la sonrisa. Sonríe y hacemos la sonrisa. Esos son los ejercicios que nosotros debemos de hacer en la clínica y en casa. Y es muy fácil conseguir el espejo, ¿verdad? Que todos lo tenemos. También jugamos con inflar vejigas, comer chicle, soplar con la pajilla. Allá en la clínica hasta hacemos lo de la galletita, que se pone la galletita aquí uno y comienza a hacer las muecas hasta bajarle. Entonces ahí estamos movilizando toda la cara. Y hacemos luego, después de terminar todos los ejercicios, otra vez el masajito para relajar los músculos. Muy bien, esa sería como que la parte final de ejercicios, pero antes en la clínica siempre se utiliza el caliente, equipo, el hielo, los electrodos y el masajito. Y el masajito. Entonces, en unas 2 veces por semana que el paciente vea, dependiendo de la gravedad, pues va a remitir, como decía Ruby, en unas 3 semanas, ¿será? 3 semanas, casi siempre se han recuperado. En unas 3 semanas se han recuperado, muy bien. ¿Qué pasa, doctor? ¿No se ha recuperado? Regalémosle las recomendaciones finales ya a nuestros televidentes. No, que el paciente tenga paciencia porque las últimas ramitas nerviosas en regenerarse son precisamente las que van a la comisura bucal. Por eso es que es lo último. El paciente logra ya cerrar los ojos bien, pero todavía la boquita se le queda torcida porque son las últimas ramitas en regenerarse en el nervio facial. Así es que hay que tener paciencia. Muy bien, Ruby. Sí, que primero que consulten, que no se queden así. Entre más pronto consulten, es mejor para el paciente. Y a los médicos o estudiantes de medicina, como dijo el doctor, pues hacerles la recomendación de que hagan una buena historia clínica, el examen físico de los pacientes y si creen que es necesario hacerle algún otro estudio, pues hay que hacérselo. Pero no a todos los pacientes con parálisis faciales vamos a mandar resonancia magnética porque eso no está adecuado. Solo si sospechamos que podría tener algo a nivel central o algún tumor. Muy bien. Vane, su recomendación final. La recomendación es que comenzar siempre con los médicos preparados en esto, que es el neurólogo y la doctora, y luego venir a la fisioterapia porque eso le va a ayudar a tener una buena simetría. Excelente. Bueno, se nos terminó el tiempo, no me queda más que agradecerle, Ruby, doctor, Vanessa y por supuesto nuestra modelo Gaby. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana, si usted es de las personas que le tienen miedo a la cirugía y tiene que someterse a una, mañana vamos a aprender cómo superar ese temor a las cirugías. Por hoy les deseo un lindo tarde de miércoles y que Dios me los bendiga. Existen varios factores que acrecientan el riesgo de sufrir de parálisis facial. Es por eso que a continuación te traemos algunos consejos para prevenirla.
Para evitar este tipo de enfermedades es recomendable mantener un buen estado de salud, ingiriendo una alimentación balanceada que les brinde vitaminas y los nutrientes necesarios, además de la práctica de ejercicio, protegerse de los cambios de temperatura y el lavado constante de manos. La parálisis facial puede ser provocada por el virus del herpes simple. Es por esta razón que es importante utilizar preservativo cuando se mantienen relaciones sexuales. Si desea hacer caminata o acampar por el bosque, utiliza una vestimenta que cubra la mayor parte de tu cuerpo, ya que esta enfermedad puede ser causada por la picadura de una garrapata u otro tipo de animal. Cuida también los golpes fuertes en tu rostro, porque este si es muy brusco puede producir parálisis.